Continuamos con la serie que recientemente hemos emprendido en torno al término griego ethos, que en 12 ocasiones es utilizado en el llamado Nuevo Testamento y que se traduce costumbre. Todo esto porque en el capítulo 15, versículo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se utiliza este término ethos para referirse al rito de Moisés y queremos establecer entonces eh, a través de la exégesis eh, cuál es el uso del término para saber cómo interpretar el rito de Moisés, porque a través de las escrituras hebreas no se menciona ningún rito de Moisés. Entonces, ¿cómo debemos entender que se está suscitando en el concilio de Jerusalén? Vamos ahora a revisar Hechos 16:21. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 16 y dice así: Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Verso 19. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. En primera instancia, ¿qué notamos acá? Que los acusadores de Saulo seguramente mienten para hacerle prender, porque recuerde usted que Pablo también es ciudadano romano, así lo que fuere ilícito para aquellos por causa de su ciudadanía, también lo sería para el apóstol. Pero en cambio vemos a Pablo andar conforme al camino de salvación, proclamar ese camino de salvación, lo cual es aquello que estos romanos, los hombres romanos, señalan, él anda proclamando como una ethos. Curiosamente, el nombre con el cual se conoció el movimiento mesiánico de Yeshua fue el camino, en hebreo Derech. En una ocasión, atestigua uno de sus discípulos que Yeshua afirmó ser el camino. Sumando aspectos interesantes, tenemos que Yeshua es salvación. En su primera epístola dice el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar, literalmente caminar, como él anduvo, literalmente caminó. Es decir, el que dice que permanece en él debe caminar como él caminó. Para terminar de completar este cuadro tenemos que halajá, ese término que a veces escuchamos y se eriza la piel o pensamos que tiene una connotación negativa, pero que no es así, proviene del término hebreo lalejet, que significa ir, pero que con la preposición adecuada significa caminar. Por antonomasia, halajá es la manera de conducirse o la manera de caminar. ¿Cuál es nuestra halajá? Caminar como caminó Yeshua. Esa es la manera de nosotros conducirnos en la vida. ¿Qué proclama Saulo? Precisamente esa forma de conducirse, halajá de Yeshua, la cual trae salvación, pues Él es el camino. Ethos en este contexto no implica mandamientos escritos,
sino acciones que imitan el caminar de Yeshua, su manera de conducirse en la vida, por supuesto que en relación con el Padre. Vamos a revisar ahora Hechos 25:16. Nos estamos saltando Hechos 21:21 porque queremos dejarlo para el final, así como Hechos 15:1. Bien, este verso, este pasaje dice así, vamos a leer desde el versículo 14. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Versículo 16. Yo les respondí que no es costumbre, y acá encontramos el término etos, de los romanos, entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Etos en relación con los mandamientos escritos? Por supuesto que no, de ninguna manera. Etos como una costumbre romana. Vamos a revisar también Hechos 28:17. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 22 y dice así. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Bien, el término que vimos por acá arriba, les voy a mostrar acá arriba, contra las tradiciones, es el término griego etos. Y fíjese que acá se habla de las tradiciones de nuestros padres. Y además se señala al pueblo. Quien manipula el texto asegurando que etos no debe entenderse como una costumbre de hombres, dado un contexto religioso, social, sino que debe entenderse como mandamientos de la ley escrita, sostienen que este verso pondría a Pablo a favor de la tradición de los ancianos. Tradición que Yeshua rechazó según Mateo 15:2, pero vemos que esto no es lo que está diciendo el pasaje. En primera instancia vemos que acá se está hablando de la etos de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Saulo dice que nada enseña contrario a ellos, o su pueblo, donde obviamente se incluyen los profetas y hombres que han caminado con Elohim. La tradición de los ancianos es otra cosa. En Mateo 15:2, lo que se traduce tradición es paradosis, es otro término.
y es otro término, aunque ciertamente paradosis tampoco conlleva una carga negativa. Es el contexto quien define si la tradición es positiva o negativa, es decir, si es alineada con los mandamientos, si se subordina a ellos o no. Finalmente tenemos Hebreos 10:25. Vamos a leer desde el verso 23. Dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Acá tenemos nuevamente el término griego ethos, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En primer lugar, debemos tener claro a quién está dirigida la epístola, esto es, a los hebreos. Está claro que los hebreos deben guardar el reposo del séptimo día, así como las otras convocaciones. Entonces, no prestar oído al mandamiento es una acción con la que no se estaría estimulando conforme al amor y las buenas obras, además que la falta podría hacerle vacilar en su fe. Esto es lo que asegura el autor. Evidentemente, la costumbre es dejar de congregarse, lo cual es contrario al mandamiento, una costumbre de hombres. Está claro que ethos en este contexto no es un mandamiento escrito o un mandamiento de la ley de Moisés, aunque sí, en este caso, la ethos tiene un énfasis negativo porque es contraria a lo que el Eterno ha establecido.